El arte sirve para decorar el espacio y la música decora el tiempo. Hermosa frase. Este video lo hago porque estaba divagando una de esas madrugadas y entre una de esas tantas ideas con la que me quedé jugando, me pareció tan enajenada, tan inverosímil, que me tuve que darme tiempo para investigar un poco más al respecto. Pero entrando en materia, estaba platicando acerca de que prácticamente todas las áreas del conocimiento humano se pueden reducir a dominar 4 grandes áreas: la matemática, la filosofía, la música, y obviamente hay que ejecutarlo físicamente. Entonces para ello uno debe de aspirar a ser un atleta. Mente sana, cuerpo sano, y no es realmente una idea revolucionaria. Creo que seguramente contiene ecos de la división positivista de Auguste Comte, donde las ciencias iban pasando desde su forma más pura hasta una dilución en cuanto a rigurosidad, porque tenían una muchísima mayor relación con la interacción humana. Estamos hablando de cómo pasamos, ¿no?, de matemáticas a física, química, biología, después ciencias sociales, administración y demás. A eso me refiero. Pero bueno, ¿por qué es que se me ocurrió intuitivamente el tema de la música? ¿Por qué estoy encumbrando a la música como en este lugar tan especial, como para que sea el vínculo que nos permita pasar de haber procesado una idea y después de haberle otorgado sentido a través de la filosofía y después tenerlo que llevar a la ejecución? Necesitamos una especie de eslabón, y es allí donde yo intuitivamente simplemente se me ocurrió que era la música. Platicando con la inteligencia artificial, se me ocurrió preguntarle que no acaso estaré errando en cuanto a los otros sentidos que seguramente estoy pasando por alto. Ni siquiera tengo que esperarme a que me conteste, simplemente hace una recopilación de todos los artículos que andan pululando por internet y finalmente uno tiene después, ¿no?, que ir y verificar las fuentes. Ya entrando en materia, ahora sí propiamente, me di cuenta que no es que estén incomprendidos los sentidos, sino que pienso que tiene que ver con que no tienen ese mismo nivel de inmediatez conforme uno va avanzando a nivel de abstracción. En concreto, para la visión uno tiene que recibir, las ondas nos llegan a los ojos y perfecto. Después pasemos al tacto. Necesitamos entender qué es el dolor, dónde estamos recibiendo una quemadura, así que bueno, diría que es el segundo en cuanto a inmediatez. El tercero es el del gusto, porque obviamente tenemos que alimentarnos y hay que guardar reservas de energía. Tal vez por eso es que tenemos una predilección por las grasas, carbohidratos y demás. Y entrando al tema del oído, pienso que ahí es donde nosotros le hemos otorgado como lugar de mágica y misteriosa abstracción, porque no vemos nada, simplemente tenemos que empezar a contar a través del tiempo cómo es que se está manifestando el ritmo, y es a través de estos sonidos que misteriosamente se empiezan a ordenar, nos provocan placer, nos traen la reminiscencia de algún recuerdo, tal vez triste, melancólico, nos emociona. Simplemente increíble, súper poderoso, la magnificencia de la música. Pero, ¿qué pasa con respecto al sentido del olfato? ¿Por qué no lo explotamos tanto? Porque es que no pensamos en, si bien es cierto que existen los perfumistas y para ello existe toda una carrera, igual que suena sumamente misteriosa, no lo profesamos como un arte también activamente de placer. Ni siquiera voy a entrar a los otros sentidos que ya se han descubierto abiertamente por la ciencia. Estoy hablando de la interocepción, que se refiere a la capacidad que tiene la humanidad para saber interpretar qué es lo que está ocurriendo dentro de uno en cuanto a sus órganos, las vísceras, el pulso del corazón y demás. Eso se complementa con la propiocepción, que es saber, ¿no?, dónde nos encontramos ubicados en el tiempo y en el espacio físicamente, o sea, es lo más importante, porque necesitamos, ¿no?, saber andar en bicicleta, saber conducir un auto, una moto. O sea, y sumamente interesante que este sea el sexto sentido, la interocepción, complementado con propiocepción. Pero el séptimo sentido ya también se acaba de descubrir, que es la capacidad de poder percibir cosas a distancia. Estoy hablando del tacto remoto, pero bueno, no es algo precisamente supranatural, sino que está definido dentro del marco de que cuando una persona coloca su mano por sobre la arena, aún así tiene la capacidad de percibir a la distancia qué es lo que hay debajo de ella. Por ejemplo, hicieron unos experimentos y bueno, determinaron que no hubo una esfera y demás. Pero bueno, hay animales que también tienen este sentido, solamente que la diferencia documentada es que los humanos la tienen muchísimo más desarrollada que los robots. O sea, ya está documentado que sí existe el séptimo sentido. Y no hablemos del octavo, que también hay evidencia al respecto, que es la localización.
Como los murciélagos, la humanidad también tiene esa capacidad de, aun si perdemos la vista, a través de entrenamiento, poder empezar a emitir sonidos, chasquidos y aún así saber percibir qué es lo que está a nuestro alrededor. Es simplemente interesantísimo cómo los sentidos están allí, no están siendo explotados, pero subyacentemente guardan un poder real para la humanidad y su uso. Y ni siquiera entremos a los potenciales sentidos que ojalá algún día logren explotarse, como por ejemplo el sabernos orientar con los campos magnéticos. Y tengo entendido que hay una especie de camarón o algo por el estilo que lo hacen, pero es súper interesante. Imagínense que en algún momento empezamos también a trabajar en ello y desarrollar ese noveno sentido ya, y saber cuántos más sigan por allí, que tal vez podríamos empezar a copiar a partir de los animales y que, bueno, de fábrica no trae la humanidad, pero ok. Realmente todo esto es porque más bien estaba enfocado en el tema del olfato, pero bueno, ya me desvío un poco. Y porque es que primeramente yo encumbré como tanto la música, resulta que me estaba equivocando. La música tiene un poder sumamente útil para unir qué es lo que ocurre con nuestros pensamientos y poder ejecutar y adecuarse conforme al ritmo. Una vez que este queda definido, nosotros lo implementamos precisamente, por ejemplo, para el lenguaje en la prosodia, que es el estudio de los elementos que conforman el habla, y en concreto estamos hablando de la entonación, los acentos, el ritmo mismo, las pausas y demás. Así que siempre hay cierta musicalidad en el habla, y por ello es que está totalmente bien justificado el hecho de que uno pueda pensar que la música tiene un vínculo especial con las habilidades motrices, y es por eso, por esta vinculación espacio-temporal, que no está realmente tan perdido. Pero ¿qué pasa respecto al olfato? ¿Por qué no hemos explotado este sentido? Bueno, pues ahorita ya estaríamos entrando, ¿no?, en un terreno más profundo de la fenomenología, de la neurociencia, pero vayamos al mecanismo propiamente hablando. ¿Cómo es que funciona? Nada más recordemos rápido. Los olores en realidad son moléculas que llegan a nuestros receptores. Allí son procesados a través de ciertas proteínas, quedan unos cationes de calcio. Con ello, ahí es donde pasa la magia. Resulta que llegan directamente al cerebro, evitando el tálamo. Entonces es con ello que cuando llegan al cerebro, específicamente el sistema límbico, las emociones son procesadas inmediatamente y con justísima razón. Cuando uno está en peligro y cuando en el derredor hay sangre, cuando hay humo, cuando escucha un sonido aterrador, cuidado, allí es donde inmediatamente se tiene que activar las emociones y ponerte en alerta. Por eso es que entonces se justifica también que se salte el tálamo, que es el sistema transductor de estas emociones y todas las señales electroquímicas y demás, para después entrar a ser procesadas por el cerebro y ahora sí, ¿no?, convertirlo en emociones y demás. Pero es entonces allí es donde está el detalle. Por eso es que parece que sería tan incomprendido el sistema del olfato. Y dije, bueno, ¿por qué entonces no fabricamos historias con los olores si tienen ese poder, ¿no?, de evocar emociones tan inmediatamente? ¿Acaso estoy descubriendo el hilo negro? Claro que no. Para eso es que me puse a investigar, por eso es que me demoré en la creación de este vídeo y demás, pero pienso que ha quedado muy de nicho la exploración de este sentido. Finalmente puedo empezar a resumir que hay ciertos nombres que son sumamente interesantes de cómo han llegado a empezar a explorar este sentido, y los nombres que enlistaré ahorita son, por ejemplo, el de Clara Ursiti, que es una artista italiana y demás, pero cuyas obras en realidad están referidas a tenerlas en una galería y evoca emociones, pero como de manera estática, y son como retratos dentro de un lienzo, ¿no?, para ponerlo en forma de analogía. También está Peter de Cooper, que creó el primer olfactiano, que es un aparato para poder compartir ciertas notas de aromas de manera deliberada y poder transmitir un mensaje. Pero pienso que van más allá, de personas, nombres que yo jamás había escuchado, pero que están bárbaros. Uno de ellos es el de Cicel Tolaz, bárbara esa mujer, química, matemática, lingüista, políglota, habla 9 idiomas, artista y perfumista. Bueno, también proviene de Noruega, de Oslo, entonces sabe aprovechar toda esa riqueza y conocimiento. ¿A qué se ha dedicado ella?
También a tratar de recrear retratos, panoramas e incluso traerlos desde el pasado. ¿A qué huele la guerra? Tengo entendido que así existe una especie de obra de su concepto, ¿no? Donde recopilando objetos que pertenecían a la Segunda Guerra Mundial y agregándolos en un espacio específico, te transmiten estos aromas, estas esencias, y bueno, vaya que son poderosas escenas las que seguramente puede crear. Lo más importante y relevante de la obra de esta mujer es el hecho de que tiene ahora una galería donde, así como si fuera una base de datos, se dedica a recopilar todos los aromas habidos y por haber, y le preguntan, bueno, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es el fin de estarlos ahí juntando? Entonces, pues es que es eso, precisamente estamos categorizando, así como toda expresión humana, porque en algún momento pues, puede servir de algo. Y que lo hable, que es súper interesante en la obra de esta mujer. Pero bueno, quienes específicamente entraban en el terreno, que es en donde yo quería llegar, yo dije, bueno, si tenemos la capacidad de evocar emociones con los aromas, ¿por qué nosotros no creamos una sinfonía? Pero vamos a buscar en internet, ¿no hay nadie que lo esté haciendo? Pues no, la realidad es esa. Eso es lo emocionante de este video, quiero pensar. Si nosotros pudiésemos empezar a transformar este arte, esta materia prima en algo que pudiese ser consumible, aceptado y disfrutado para ser discutido en cualquier ámbito social, estaríamos hablando de la dispersión de un nuevo arte. Como puede ser que de entre las 10, 11, vamos a hablar de eso al final, pero... no, resulta que sí ha habido diversos intentos para llevarlos a cabo, y el primero de ellos ya tiene un siglo y un cuarto que trató de ejecutarse. Fue llevado a cabo por Karl Sakaguchi Hauptmann, un artista de ascendencia germano-japonesa, y que también, además de artista y poeta, porque por ejemplo es una de las primeras personas que escribió los primeros haikus en inglés, quiso presentar en Nueva York un concierto de esencias, el cual fue fallido. Desafortunadamente las personas tenían muchas mayores expectativas para con el espectáculo, y bueno, así suele pasar, así es el arte. Uno a veces se llena la boca con la promesa que uno plantea sobre la mesa, y a veces es difícil cumplir las expectativas. Pero ya prácticamente un siglo después podemos citar el nombre de un perfumista que igual me súper voló la cabeza. Es el francés Christophe Laudamiel, que aparte de ser químico, estudió matemáticas, ganó la Olimpiada Internacional de Química en su juventud en Helsinki. Pues actualmente es un súper renombrado perfumista que ha trabajado con Ralph Lauren, en Procter & Gamble, y también estuvo directamente relacionado con el desarrollo del Polo Blue, tengo entendido, y más perfumes así. Pero el caso es que este perfumista creó la primera exitosa presentación de un concierto a través de aromas. Se llamaba Green Area y An Opera Scent, ¿no? Una ópera de esencias. Duró 33 minutos la ejecución, y bueno, es ahí donde destruyeron un poco mis esperanzas, porque dije, bueno, ¿por qué no desarrollamos una obra de este estilo? Pues lo hizo, y fue en el 2014, por ahí cercano a esas fechas, y pues fue un éxito. Pero no pasa más allá de ser una curiosidad entre círculos amantes del arte que aprecian muchísimo este tipo de esfuerzos, porque en su momento fue una verdadera dificultad titánica, ¿no? Y el superar todos esos contratiempos técnicos, y bueno, haber utilizado una sala como normal de conciertos. Hubieron instalado especies de micrófonos, los cuales a través de los trabajos que llevó a cabo una empresa contratista de ventilación, es que transportaban todos estos aromas hacia donde se encontraba la audiencia, que no es audiencia, deberían ser los olientes, pero se oye pésimo el término, lo vamos a retomar después. Y fue todo un éxito, pero bueno, se quedó allí, ¿no? Otro más es el artista llamado Wolfgang Gelsdorf, quien construyó el primer órgano olfatorio y que se llama el Smeller Tool. Este sí, propiamente podemos decir que es un súper avance técnico, porque en una sala abierta, a través de la ejecución como si fuera una especie de órgano normal, una musical, logró proyectar los aromas para que estos fuesen disparados y la audiencia los fuese percibiendo como si fuera una historia, al igual que en su momento lo había logrado Christophe Laudamiel. Sumamente interesante.
cuando estaba oyendo de esto, estaba en la cabeza, pero el caso es que hasta el momento pienso que no se ha logrado democratizar y poder dispersar este arte como una experiencia temporal como la música. Han sido simplemente unas historias que quedan como para la anécdota, sumamente interesantes, por eso que han ganado premios interdisciplinarios. Pero, ¿qué pasa con el artista de a pie, las personas normales que quisiesen entrar en ello? Bueno, pues, ¿qué te parece si entonces nosotros la desarrollamos? Vamos a inventar nuestro propio arte. Voy a empezar aquí a pasar toda la notación que ya inventé, porque, bueno, pues si hace falta un lenguaje para este nuevo arte, lo vamos a desarrollarlo nosotros. Pueden ayudarme si quieren, pero, ok. Una nota estaría compuesta primeramente por un aroma específico, que sería la unidad elemental, la intensidad, para ver cuán fuerte es que, cuán pungente es que sería esta, la duración a través del tiempo, un envolvente, como es que funciona el desarrollo de sonidos a través de un sintetizador, y una ubicación temporal que funcionaría también a manera de odia, ¿no? Estaríamos hablando del paneo hacia la izquierda, hacia la derecha, los olores podrían venir de una u otra dirección, y finalmente el registro, cuán volátil es una nota. Allí en este caso estaríamos hablando de como si se tratase de una partitura. Ya tenemos un acorde donde se van intercalando diversas notas aromáticas, una frase donde se nos va presentando una especie de motivo melódico, pero más bien sería aromático, y la tonalidad. Veamos en dónde estamos. Estamos percibiendo aromas verde herbáceo, resino amaderoso, sumamente divertido, y todas estas llevarían a un ritmo. Nosotros vamos a inventar ese lenguaje, entonces. Finalmente el objetivo es que tenga un contenido afectivo, ¿no? Lograr evocar emociones. Y que es súper interesante. Imagínate cómo a través de los colores, imaginativamente, vamos a poderle otorgar a cierta familia aromática alguna característica. Por ejemplo, el verde puede ser la calma, lavanda, ¿qué tal que nos evoca el mar? Naranja, vamos a dejarle el olor a la tierra o al humo. El sudor, u olores que nos recuerden al cuero, que sean animalescos, que estén directamente vinculados al sexo, al color rojo, a la experiencia sensorial humana, sensual. Algo más sofisticado serían, por ejemplo, las notas de moras o de negras. Puede ser también la vainilla, notas que denoten la sofisticación y la elegancia. Algo un poco más neutral sería quizás el ozono, que sea de color gris, vamos a decir, que no se evoque a la estadía en una oficina y demás, ¿no? ¿Qué tal suena esto? El trabajar con aromas para evocar esas emociones primarias, primitivas. Y nosotros vamos a desarrollar el lenguaje, vamos a hacer muchas partituras. Desde luego todo esto también hasta involucra el tener que entrar un poquito en filosofía del arte, ética del arte, y habría que tener cuidado porque habría ciertas emociones que podrían recuerdos traumáticos o donde la persona sufra, y hay que tener muchísimo cuidado con esas emociones no deseadas. Pero bueno, vamos a hablar de las partituras. Esta simplemente es una propuesta, a mí se me estuvo ocurriendo, estuve allí tonteando, divagando, pero bueno, vamos a utilizar las claves de la volatilidad. ¿Qué tal si estamos en un registro cítrico, herbal, que tenga ozono? Esas serían tal vez las más volátiles. Algunas que permanecerían más en el espacio, en el tiempo, serían las resinas, ámbar, cuero. Puede que haya una mezcolanza de las mismas, y algo más neutro, pues finalmente sería el aire, ¿no? Cuando llega y nos tuviese que estar limpiando toda la presentación. Hablaríamos de la intensidad, ¿no? De qué cantidad en cuanto a mililitros dispersados, espreados, serían los que están difusos en el aire. Habría 3 niveles, por ejemplo. Hablemos del envolvente. Si quisiéramos hacer una analogía para con la música, ¿qué tal si las notas queremos que simplemente duren y tengan un ataque inmediato? Estos serían estacatos. ¿Qué tal si queremos que duren durante más tiempo? Vamos a dejar esta nota aromática en legato. Vamos a dejar que pegue esta durante varias repeticiones. Eso sería un martelato. Dime si o no suena esto muy apasionante. Y esta sería la familia de notas, como si fueran de Pokémon. Conforme vas ganando en cada uno de los gimnasios, tendríamos la familia de cítricos, las florales, las flores negras, las herbáceas, fresco, ozono, frutal, humo, especias, ámbar, animal y metal.
Dime si o no te gusta esta nomenclatura. Me estoy pasando, o al menos esa es la intención cuando dije. Finalmente, ¿cómo es que vamos a implementar toda esta idea? Bueno, pues necesitamos una tecnología que nos permita democratizar, que nos permita jugar, que haya creadores de este nuevo arte en todos lados. Los estoy invitando a ello. Bueno, ya existen. Así como actualmente ya están a la venta los cascos, máscaras de realidad virtual, que son headsets. Estos podríamos adecuarlos. No voy a poner aquí marcas, pero ya existe la tecnología y si no, podemos desarrollarlos. Bueno, para eso, por favor, necesitamos patrocinadores o podemos meter una campaña de crowd. Poder empezar a manipular todos estos deseos de aromas de manera precisa a través de cartuchos. Tendríamos que utilizar un envolvente, así como lo hacemos para el desarrollo de sonidos en un sintetizador, con los 4 parámetros fundamentales de ataque, decaimiento, sostén y la liberación de la misma. Ese sería el envolvente, lo estoy pasando. Y sería muy difícil que nosotros quisiéramos resolver todos los problemas en cuanto a la preparación de los aromas, porque estaríamos hablando de dinámica de fluidos. Esto es un área matemática y física sumamente compleja. Estaríamos metiéndonos con ecuaciones de Navier-Stokes, fenómenos de transporte. O sea, estas ecuaciones son las que representan uno de los 7 problemas del milenio, ¿no? Entonces estamos hablando de matemáticas de muy alto nivel, pero también siempre existe la posibilidad de seguir trabajando y divirtiéndonos con impresión 3D. Y para quienes ya tengan los recursos, bueno, podemos simplemente adquirirlos y ya. Pero ¿cómo podemos empezar a comercializar este nuevo producto? También ya hasta pensé en ello. El arte lo vamos a denominar aromusic. ¿Por qué? Porque es una analogía a la música, obviamente. Pero vamos a ponerle una marca, Aromelody. ¿Por qué? Porque suena bonito, porque suena fácilmente enganchante, catchy. ¿Quiénes serían los compositores? Serían fragrantistas, así como estoy pensando en llamarlos. Si no les agrada alguno, desde luego estoy abierto a propuestas, a sus comentarios. En alemán sería Duftkomponist, Duft es aroma. En chino sería Funchang. ¿Por qué? Porque el primer Hansel es el que tiene el significado de aroma y Yang el de artesano del aroma. O sea, hasta las traducciones se prestan hermoso para ello. En cuanto al oyente, que no es oyente, sería oliente, no lo vamos a dominar de esta manera. El listener sería más bien descended, aquel que recibe la esencia. En español se me hace más bonito decirlo el aromado, se me hace más romántico por precisamente todos los vínculos que tenemos con las lenguas romances. En japonés queda perfecto, sería koyusha, ¿no? La persona que recibe el aroma. Se presta como anillo al dedo. ¿Cómo se va a llamar este equipo? El headset. Primordialmente, yo quería inicialmente denominarlo odorífero porque me suena técnico, me suena poderoso, me suena abstracto, pero en inglés odoriferous tiene una connotación negativa, un aroma que es displiciente. Entonces, también pensé en la idea de llamar mixture o aromezclador, no sé, también estoy ahí dispuesto a que debatamos, no sé, ¿te va gustando? Tú me vas diciendo. Las frases serían aromáticas, así. ¿Cuál es la frase aromática de esta parte de la pieza? Pues es cítrica, herbal, es metálica. Interesante poder llamarla así. Y finalmente, ¿a qué escuela del arte es a la que a partir de ahora nos referiríamos cuando hablemos de la aromúsica? A la osmoestética. Esta sería la escuela estética a la que pertenecería. Bueno, en base a estas ideas es que necesitaríamos empezar a buscar inversores, trabajar en un modelo de negocio. Ya pensé en el eslogan oficial, se llamaría Aromelody o el aroma del tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que queremos a partir de ahora transmitir, utilizar la dimensión, el aspecto de la temporalidad, independientemente de que sea una experiencia efímera, al igual que el de la música, la perdurabilidad de las emociones que estas dejan en su impronta con cada persona es diferente pero duradera, obviamente, es una redundancia. En todo caso, es bellísima la idea, pienso que el concepto es bastante loable y bueno,
qué divertido poder explorarlo. ¿Cuál sería el logo? ¿Cuál sería la tipografía? ¿La paleta de colores? Bueno, pues para todo ello tendremos que hacer una iconografía oficial en base al diseño, pero estoy abierto a propuestas o siempre sponsorships. Que todo esto no es simplemente una poesía ni palabrería, es una idea que se me ocurrió divagando, porque pienso que el aspecto interdisciplinario con el que está imbuido es sumamente divertido de explotar. A cualquiera puede empezar a apasionar. Estamos trabajando con química lanzada a través de física, calculada con matemáticas, dispersada, distendida hacia la biología, para llegarle a las personas estimulándolas neurológicamente y crear emociones y logran codificar una historia, algo que se convierta para ellos en una experiencia mayor, como una de las artes mayores. Retomemos, ¿cuáles son las artes mayores? Las tres primeras son la arquitectura, escultura y la pintura. Las otras dos que imparento yo mismo son la música y la danza, pero en la cual más bien ahí se engloban ya las artes escénicas, como es el teatro o el performance. La sexta sería la literatura que incluye la poesía. El séptimo arte, el cine, no sabe más. Y el octavo arte, que es a partir de donde empezaron ya, ¿no?, los debates y demás, sería la fotografía, pero también en esta se incluyen los medios audiovisuales, la televisión y el radio. Noveno arte, los cómics, donde se incluyen historietas y manga. Y el décimo arte, aunque sigue debatiéndose, personalmente yo sí le doy ese lugar a los videojuegos, porque no es un arte jugar un videojuego, es un arte el crearlos, porque uno está abrevando de la música, la cinematografía, de la literatura, puede haber poesía, pero el gameplay, el pensar y crear algún mecanismo lúdico para que las personas que vayan a jugar el videojuego no solamente se pongan a pensar, sino que disfruten y conforme avanzan los niveles de dificultad vaya aumentando también el reto y las habilidades motrices de la misma persona. Pienso que eso es un arte que no está incluida en ninguna de las otras que le preceden. Yo no sé, yo estoy a favor de que los videojuegos sean el décimo arte. Ya se lo doy al diseño de modas, a partir de aquí ya se sigue abriendo más el debate. Pero en cuanto al duodécimo arte, ¿por qué no dejamos que sea el arte olfativo temporal? O bien a la música, para más fácil. Aquí también podríamos incluir a la perfumería y a la gastronomía, porque si bien la gastronomía pienso que es una disciplina por sí misma, ¿no? Un stand-alone, queda supeditada por el hecho de que si uno pierde el sentido del olfato, pues uno no puede percibir los sabores, o sea, eso es algo horrible, pero estoy seguro que esta idea va a ser rebatida, totalmente discutida, y si queda como un arte por sí mismo, la gastronomía, sí estaría de acuerdo, porque por ejemplo las texturas de los alimentos no es algo que dependen directamente del sentido del olfato, así que por ello también respeto muchísimo a todos los gastrónomos, súper interesante. Bueno, esta es una de esas noches de disertación y hasta tarde, así que pues bueno, espero que les guste el concepto. La idea es exportarlo no solamente a salas de museos, a galerías, sino que pensemos, ¿no?, en ese mundo donde hay no salas de cine, sino salas de presentación de historias fragantes. ¿Qué pasaría si empezamos después a democratizar y vender este producto como en masa? Así como en los 90 salían las personas que rentaban una película, bueno, ahora podrían ir y comprar directamente un set de cartuchos para instalarlo en su headset, que puede ser el odorífero, y una vez implantados, vayas con alguien y compartas la propia experiencia. Sería una experiencia estética, como si estuvieran viendo una película, escuchando un disco. Pienso que después simplemente podemos combinarlo con medios audiovisuales. Sería de verdad magnífico. Ese es otro concepto, el poder compartirlo. Y tendría que ser ultra barato, totalmente asequible para quien pueda realmente ser democratizado. Finalmente, ya para cerrar, platícame, ¿qué es lo que piensas del concepto? Al principio estaba yo queriendo propugnar por una especie de arte que no ha sido lo suficientemente reivindicado, pero creo que es algo que ya más o menos ha dejado sus raíces en ciertos intentos sumamente loables, súper padres, de algunos artistas perfumistas, pero
Piensa en ti mismo. ¿Cómo es que pasas tus días? ¿Los olores tienen para ti alguna historia que quieres contar? Tu propia personalidad, ¿cómo la describirías en términos aromáticos? Si hacemos la analogía en cuanto a un compositor de música, tú eres el fragantista de tu vida. Dime, ¿a qué huele? ¿Cuál es el aroma de tu vida?